Hola a todos, seguimos en la SEC Te Lleva, trayendo las últimas novedades de este Congreso Europeo de Cardiología 2021 y en esta ocasión vamos a revisar uno de los ensayos más esperados de este Congreso Europeo, el Emperor Preserve con empaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, un estudio que ya está disponible en el New England. Respecto a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, decir que afecta a millones de personas en el mundo y que confiere una elevada mortalidad y un gasto sanitario muy elevado. Además, pues supone una merma muy importante de la calidad de vida de nuestros pacientes. Respecto a la fisiopatología es muy compleja y entre los posibles mecanismos fisiopatológicos se encuentran la disfunción diastólica, la inflamación, la fibrosis y las comorbilidades. Lo que sabemos hasta el momento es que los fármacos pronósticos en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida han demostrado beneficios modestos en ICE preservada, particularmente en el espectro de fracción de eyección en el límite inferior. Lo que no han logrado hasta el momento es lograr el endpoint combinado de hospitalización por insuficiencia cardíaca o mortalidad cardiovascular. Los ISGLT2 pues son fármacos antidiabéticos con efecto glucosúrico conocido por todos, pero además han demostrado un beneficio en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y un beneficio en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, independientemente de ser diabéticos o no. Esto ya lo hemos visto en el estudio DAPA-HF y el Emperor Reduce, una reducción de este endpoint combinado de mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca de hasta un 25%. Este beneficio también se ha demostrado en pacientes con enfermedad renal crónica, independientemente de ser diabético o no. Entre los mecanismos metabólicos sistémicos que se proponen respecto a los ISGLT2, pues unos mecanismos de reducción de la inflamación de la fibrosis, reducción de peso, control de la tensión arterial y mejora de la función renal. Por tanto, presentamos el Emperor Preserve, que estudia el efecto de la empaglifosina sobre la mortalidad cardiovascular y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes con ICE con fracción de eyección preservada con y sin diabetes. El diseño del estudio es un ensayo aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, paralelo, en el que se incluyeron pacientes de 2017 a 2020, incluyendo casi 6.000 pacientes en el ensayo. Respecto a los criterios de inclusión, se incluyen pacientes con ICE estable en grado NIJA 2-3 al menos 3 meses, con una fracción de eyección de más del 40%, pero que no estuviera reflejado que hubiera caído menos del 40% previamente, y con una alteración cardíaca estructural, véase aumento de la masa del ventrículo izquierdo o dilatación de la aurícula izquierda, o que hayan presentado una hospitalización por insuficiencia cardíaca el último año. Además, también como criterio de inclusión, que los pacientes tuvieran una elevación de los niveles de NT-proBNP, dependiendo de si estaba en ritmo sinusal o en fibrilación auricular. Respecto a los criterios de exclusión, pues son varios. Destacar pues, pacientes hipotensos sintomáticos con filtrado glomerular muy bajo, pacientes descompensados con insuficiencia cardíaca aguda o con enfermedades que pudieran influir en el curso de la insuficiencia cardíaca o con tratamientos que también pudieran influir en el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Respecto al diseño, pues una vez que se realizó el screening de los pacientes, pues se aleatorizaron uno a uno a recibir empaglifosina 10 miligramos al día o placebo, con un seguimiento medio en el que se alcanzó unos 26 meses. Respecto a los objetivos del estudio, pues tenemos el objetivo primario combinado de mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca y unos objetivos secundarios, ¿no? Principalmente la hospitalización por insuficiencia cardíaca o la caída de la tasa de filtrado glomerular. Además de otra serie de objetivos secundarios como son mortalidad cardiovascular, un endpoint combinado renal, hospitalización por cualquier causa, debut de diabetes o análisis de la calidad de vida mediante el cuestionario Kansas. Estas son las características basales de los pacientes y como veis son grupos muy parejos, con una edad muy similar, un 45% de mujeres en ambos brazos de tratamiento, un porcentaje muy similar de diabetes, de fracción de eyección y en la mitad de los casos de ambos grupos pacientes con fibrilación auricular.
Y bueno, esta es la diapositiva más importante del estudio y es donde analizamos este endpoint primario combinado de mortalidad cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca, y como veis, desde el principio se separan las curvas drásticamente y de forma estadísticamente significativa desde el día 18 a favor de empaglifosina, con una reducción en el seguimiento de hasta un 21%, este endpoint combinado de mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, un efecto clínico significativo con un número necesario a tratar de 31 pacientes. Analizando este endpoint primario, pues lo que es el endpoint primario fue sobre todo a expensas de hospitalización por insuficiencia cardíaca. En el análisis de subgrupos lo que vemos que este beneficio fue consistente independientemente de que el paciente fuera diabético o no, también independientemente del sexo y del filtrado glomerular. Además, también se observó que este beneficio, pues bueno, eso fue sobre todo más marcado en aquellos pacientes que tenían la fracción de eyección por debajo del 60%. En otros endpoints secundarios, lo que también se observó, se alcanzó la significación estadística en el endpoint de hospitalización por insuficiencia cardíaca primera o recurrente, de hasta una reducción de un 27% y una separación drástica de las curvas desde el principio. Este endpoint, el otro endpoint secundario, como fue analizar la tasa de caída del filtrado glomerular, pues también se alcanzó a favor de empaglifosina en el seguimiento de forma estadísticamente significativa. Sin embargo, al analizar el endpoint de eventos renales combinados definido en el estudio, pues no se alcanzó la significación estadística. Y comentar además que hubo un efecto neutro en la mortalidad por todas las causas. Respecto al endpoint de seguridad, pues, la tasa de eventos adversos fue similar en ambos grupos, reflejar pues, que no hubo mayores amputaciones de miembro inferior respecto a empaglifosina o placebo. Sí hubo una mayor tasa, pero en menor frecuencia, de infecciones del tracto genital. Para concluir de este ensayo EMPEROR-Preserve, podemos decir que la empaglifosina ha demostrado reducir el endpoint combinado de mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca preservada, sean o no sean diabéticos, que este beneficio ha demostrado ser clínicamente significativo con un número necesario a tratar muy bajo, que este efecto ha sido consistente a lo largo de los subgrupos y que lo que hemos visto es que este efecto beneficioso se produce una atenuación de este efecto a partir de la FEI mayor del 60%. Y que por otro lado este ensayo EMPEROR-Preserve ha logrado ambos endpoints secundarios de hospitalización por insuficiencia cardíaca y el lentecimiento del filtrado glomerular. Por tanto, se trata de un estudio muy importante que sin duda cambiará nuestra práctica clínica diaria, ya que se trata del primer fármaco que ha demostrado beneficio en este endpoint combinado de mortalidad cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca en ICE con fracción de eyección preservada. Y eso es todo, muchas gracias y seguimos con la SEC te lleva.